un privilegio estar con cada uno de nosotros. Que el Señor me lo bendiga. Que el Señor me lo bendiga, que lo guarde a cada uno de los que están presentes en esta noche. Gracias, mi amado. Bendiciones. Que el Señor me lo bendiga. Sean bienvenidos. ¿Quién más Buenas está por noches, ahí? bendiciones a todos. Les habla Catherine de Colombia. Gusto tenerla por aquí, mi amada. Bienvenida. Saluditos hasta Colombia. Gracias. Un abrazo, bendiciones a todos. Bendiciones, mi amada. Qué gusto tenerla por acá. Buenas noches, papito, que el Señor me los bendiga, que el Señor bendiga a cada uno de mis hermanos. Les saluda profeta Angie del Ministerio Conquistadores del Reino del país Nicaragua. Es un gozo y un privilegio nuevamente estar con ustedes por este medio, deseándole en el nombre de Jesús muchas bendiciones y declarando cielos abiertos sobre cada una de sus vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Buenas noches, mi amada. Bendiciones, mi amada profeta. Que el Señor me la bendiga. Amén, papito, amén. ¿Quién más está por ahí? Buenas noches, soy la profeta Rosa Morales de la Ciudad de México. Bienvenida, mi amada profeta. Saluditos, bendiciones hasta la Ciudad de México. Qué gusto. ¿Cómo has estado? Bien, bien, gracias a Dios, papá, bien, bien. Qué gusto tenerla por aquí, mi amada. Bienvenida. Sí. Voy a dar la bienvenida aquí a Beatriz. Nos está escribiendo desde... saluditos, dice la familia de... bueno, ahí no le alcanzo a ver el nombre, ¿verdad? Muy bien, ¿quién más está por ahí? Buenas noches, profe, bendiciones. Buenas noches, bendiciones. Saludos de Argentina. Ok, está bien, mi vida. Bueno, bye bye. Qué gusto saludarla, mi amada. Bendiciones, bienvenida. Bendiciones. Buenas noches, Dios me la bendiga, soy de Panamá. Mucho gusto. Presente su nombre, por favor, la hermana de Panamá. Me llamo Lisbeth Reyes. Lisbeth Reyes. Lisbeth Reyes. Muy bien, mucho gusto, mi amada. Bienvenida a esta gran familia. ¿Quién más está? Muy buenas noches a todos. Bendiciones. Danelia, acá de Miami, Florida. Bienvenida, mi amada. Qué gusto. Bienvenida. Saluditos y bendiciones hasta Florida, mi amada. Gracias. Buenas gracias. noches. Buenas noches. Bendiciones para cada uno. Saludos desde Nicaragua. Mi nombre es Carla. Mi nombre es Yasmín Acevedo. Les saludo de Guatemala. Gracias, bienvenida, mi amada. Saluditos hasta Guatemala y por ahí voy a Carlita de Nicaragua, ¿verdad? Hola, buenas noches. Saludos y bendiciones a cada uno. Saludos. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es la profeta Marta Mayorga. Pertenezco a Conquistadores del Reino y soy de Nicaragua. Sean bienvenidos cada uno de ustedes en esta noche. Que el Señor me los bendiga. Bendiciones, mi amada. Qué gusto poder tenerla aquí con usted, mi amada profeta. Que el Señor me la bendiga. Amén, Padre. Muy bien. Sean extremadamente bendecidos. Sí, dígame. Hola, buenas noches, bendiciones, un saludo desde Nicaragua, les saluda Darlene Hurtado desde Nicaragua, como les mencionaba, soy parte de Conquistadores del Reino, un gusto saludarlos, bendiciones. Bendiciones, mi amada profeta, que el Señor me la bendiga. Amén. Muy bien, ¿quién más está por ahí? Buenas noches, papá, buenas noches para todos. Soy la profeta Jennifer de Venezuela, desde Colombia en estos momentos, Bogotá. Un saludo, un abrazo para todos y es un honor para mí compartir con todos ustedes. Bendiciones. Qué gusto tenerla por acá, mi amada profeta, que el Señor me la bendiga. Es un verdadero privilegio tenerla aquí con nosotros. Quiero decir, aquí nos han escrito también a Gilma, dice desde Colombia, ¿verdad? Bendiciones, hermana Gilma, que el Señor me la bendiga. Buenas noches a todos, sean extremadamente bendecidos. Les saluda el profeta Patricio Rodríguez del Ministerio Conquistadores del Reino de
profeta. Qué gusto tenerla con nosotros. Bendiciones. ¿Alguien más que está por ahí? Buenas noches, Francis Rodríguez de Charlotte, North Carolina. De North Carolina. Permíteme un segundo, por favor. Amor. Apaga tu micrófono. Gracias. Quiero también, gracias. Quiero también, les voy a presentar aquí de la otra plataforma. Hay una hermana de México que nos está saludando. ¿Cuál es su nombre, mi amada? La hermana Torres dice. De Ciudad Madero, Tamaulipas, México. Gracias por estar con nosotros. Es un verdadero privilegio. ¿Quién más está en la otra plataforma? La profeta Fermina. Desde Cuba. Gloria a Dios. Bienvenidas. Qué gusto me da que esté con nosotros. Gracias. Muy bien, mis amados. Vamos a continuar. Vamos a continuar. ¿Quién más está por ahí que nos quiera saludar? Porque ya estamos por empezar, ¿verdad? Bueno, si ya no van a saludar, entonces vamos a apagar los micrófonos para que podamos comenzar. Les voy a pedir, por favor, de que no vayan a encender sus micrófonos para que la enseñanza salga muy bien. Muy bien, bueno, mis amados, qué privilegio poder estar nuevamente con ustedes. Quiero saludarles, quiero que en este momento que ustedes puedan apreciar, pueden ver el logo y dice Conquistadores del Reino. Muchos hermanos me llamaron el día de ayer, el día de hoy por la enseñanza de ayer. Muchos me estuvieron pidiendo el video. Entonces, quiero que sepan que el video lo subimos en una cuenta de YouTube llamada Conquistadores del Reino. Así que ya está la enseñanza de ayer, porque muchas personas me estuvieron llamando que estuvo tan buena la enseñanza que querían recordar algunos puntos importantes. Entonces, ahí lo tienen, hermanos. Está en el canal de YouTube del Ministerio Conquistadores del Reino. El canal se llama Conquistadores del Reino. Ahí lo van a encontrar. Y la enseñanza la titulamos Liberación Profética. Así es que, mis amados, ahí se van a poder dar cuenta de lo que fue la enseñanza de ayer. Para los que no se pudieron conectar, esperamos que hoy puedan tener el privilegio pues de poder ver el video. Si algo les faltó, pues ahí lo van a poder ver. Bueno, mis amados, qué gran bendición poder estar aquí con ustedes. Vamos a comenzar entonces la enseñanza de hoy. Para todos aquellos que están visitándonos o que tienen poco tiempo con nosotros, queremos darle la bienvenida a la Escuela de Formación Ministerial Apostólica y Profética, Monte Sión, ¿verdad? Es una escuela que básicamente comenzó por la necesidad de formar ministros. Nosotros estamos muy contentos de poder ver cómo el Señor está obrando alrededor de todo el mundo, levantando hombres y mujeres que tienen ese amor por las almas, ese amor por nuestro Señor, y han tomado la decisión de decir, heme aquí, envíame a mí. Y hemos estado formando ya por varios años a varios ministros, así que es un verdadero privilegio para nosotros poder estar junto con ustedes, trabajando mano a mano para lo que vamos a hacer. El día de hoy, mis amados, tenemos esta enseñanza titulada Dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Dones del Espíritu Santo. Así que, mis amados, antes de comenzar, quiero que nos tomemos un minuto para hacer una pequeña oración. Por favor, les pido que no abran sus micrófonos para que todos escuchemos bien. Pero en este momento yo quiero que tú dejes tu lápiz, deje tu papel un momentito y quiero que pongas atención porque queremos pedir la dirección del Espíritu Santo. Vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo. Así es que, mis amados, quiero que te concentres un momento.
Amado que estás en las alturas, gracias te damos por este día de vida, por la gran oportunidad de estar aquí reunidos todos en un mismo espíritu. Nos presentamos delante de ti, Padre amado, para honrarte, para decirte gracias por habernos llamado. Gracias por tenernos como una gran familia. Gracias, Señor. Y este día queremos pedirte, Espíritu Santo, que seas tú actuando como nuestro maestro, que seas tú tomando control de esta enseñanza y que seas tú trayendo a cada uno de nosotros el entendimiento a través de lo que nosotros estamos hablando. Señor, ministra a cada uno de los presentes en los diferentes países que están representados en esta ocasión. Gracias, Señor, porque nos diste este gran ayudante que es el Espíritu Santo. Y nosotros nos sentimos muy honrados este día y queremos pedirte que tú seas, Espíritu Santo, nuestro invitado especial, que tú seas quien nos instruya, porque tú eres nuestro maestro. Tú eres Dios en la tierra y nos sentimos honrados por tener tu presencia. Queremos pedirte, por favor, que toques la vida de cada uno de los presentes para que cada uno de ellos pueda entender de una manera que sea sencilla a su espíritu, para que ellos puedan entender y guarden en su corazón lo que vamos a ver el día de hoy. Gracias, bendícenos por favor. Yo quiero pedirte, Espíritu Santo, que pases un carbón ardiente por mi boca para que todo lo que yo hable no sea de mi voluntad, sino que seas tú trayendo palabra para que nos guíes en este comienzo vamos a comenzar a ver lo profético, para que seas tú guiándonos acerca de lo que vamos a hablar ahora. Dejamos esta noche en tus manos para que seas tú enseñándonos como ese maestro. Gracias, gracias. Por favor, ministra mi vida. Yo tengo mi corazón abierto y ministra mi vida para que seas tú el que esté llenando mi boca, para que así lo que nosotros hablemos sea para gloria y honra de nuestro Dios. Gracias. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Bueno, mis amados, vamos a comenzar entonces hablando acerca de los dones del Espíritu Santo. Para comenzar, quiero decirles que es muy importante que nosotros podamos ver lo que nuestro Señor nos está hablando a través de las Escrituras. Vamos a leer algunos textos bíblicos el día de hoy. Y para comenzar, vamos a comenzar en el libro de Primera los Corintios capítulo 12. Primera los Corintios capítulo 12. Vamos a leer primero los versículos 4, 5 y 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Como podemos ver en este texto, en este libro que empezamos a leer el día de hoy, va a estar basada nuestra enseñanza. Pero primero quiero que entiendas esto. Aquí hay tres cosas muy importantes que van a servir dentro de la congregación, y esto es lo que yo quiero que tú entiendas. El primer versículo, que es el versículo 4, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Quiere decir que quien nos da los dones es el Espíritu Santo. Repite conmigo: ¿quién da los dones? El Espíritu Santo de Dios. Ahora, vamos a ver el siguiente versículo. El versículo 5 dice: hay diversidad de ministerios. Esto lo vamos a ver la próxima semana, el día jueves. Pero ¿quién da los ministerios? Dice el Señor. Ahora, cuando hablamos en las escrituras griegas cristianas acerca del Señor, estamos hablando del Señor Jesucristo. Entonces, en este texto nos está diciendo que los ministerios no los entrega el Señor Jesucristo. Y luego habla de que hay una diversidad de operaciones, pero quien nos entrega las operaciones es Dios. Está hablando de Dios Padre, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver las tres personas, al único Dios verdadero que está obrando de una manera en conjunto, pero cada uno da de manera específica al Espíritu Santo. Él nos da los dones, nuestro Señor Jesucristo da los ministerios,
y las operaciones las da nuestro Dios Padre, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar entonces. Vamos a ver un poco acerca de lo que son los dones del Espíritu Santo. Pero primero quiero hacerte una pregunta. ¿Qué son los dones? ¿Qué es lo que son los dones? ¿Qué son los dones, verdad? Hay muchas personas que tienen diferentes ideas de lo que son los dones, pero vamos a aprenderlo a la luz de la Escritura. ¿Qué dice la Biblia acerca de los dones? Para esto, vamos a continuar leyendo siempre en el capítulo 12 de 1 Corintios, pero ahora vamos a leer el versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Muy bien, entonces en este versículo a los dones le llama la manifestación del Espíritu. Así que si tú tienes ahí a tu mano, estás anotando, quiero que anotes, los dones son la manifestación del poder del Espíritu Santo. Los dones son la manifestación del poder del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Así es que es muy importante, mis amados, que tengamos muy en cuenta para que podamos entender qué son los dones, la manifestación del poder del Espíritu Santo. Pero también se nos dice que estos dones se nos han dado para provecho. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros vamos a activar estos dones cuando nos sentemos a trabajar. O sea, cuando vayamos a trabajar y estemos en el uso de ellos, entonces los dones van a comenzar a operar porque son para provecho, no son para tenerlos ahí guardados, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar entonces. Vamos a ver un poco acerca de estos dones y para esto quiero que entiendas que los dones son 9. Tenemos 9 dones, como lo puedes ver en la pantalla, pero vamos a hacer 3 grupos de 3. Lo vuelvo y lo repito, los dones son 9, pero vamos a hacer 3 grupos de 3. Al primero le vamos a llamar los dones de revelación, al grupo número 2 le vamos a llamar los dones de poder y al grupo número 2 se llama los dones de poder y el grupo número 3 se llama dones verbales o dones de comunicación. Entonces vamos a ver cada uno de ellos con detalle y luego les voy a ir explicando cómo el Señor nos ha permitido entender cada uno de estos dones, cómo usarlos, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, primero vamos a ver qué es cada uno de estos grupos, ¿verdad? Para que lo tengamos muy claro. Primero, vamos a ver el grupo número 1. Vamos a ver primero los Corintios capítulo 12 y ahora vamos a ver el versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Muy bien, mis amados, en este texto dice que los primeros 2 de los dones que vamos a estudiar ahora, que están dentro del grupo de lo que son los dones de revelación, dice que el primero es palabra de sabiduría y el otro es palabra de ciencia. Es muy importante y quiero pedirles por favor, porque veo que muchos me están levantando la mano ahí, quiero pedirles por favor que las preguntas las vamos a tener hasta el final, ¿verdad? Y vamos a tener tiempo de compartir las preguntas. Gracias. Yo quiero que entendamos que no es ciencia y no es sabiduría. El don se llama palabra de ciencia y palabra de sabiduría. El número 3 se llama discernimiento de espíritu. Lo vamos a ver más adelante porque está en otro texto, lo vamos a ver más adelante, pero yo quiero que en este momento tú entiendas que el primer grupo, que son los dones de revelación, son palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritu, ¿verdad? Es muy importante que lo entendamos, que estos van juntos para que cuando lo expliquemos sea más fácil para cada uno de ustedes recordarlo. Así que aquí tenemos el primer grupo, ¿verdad? Los dones de revelación, palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritu. Voy a explicarles un poco acerca de qué es cada uno de estos. Voy a comenzar con la palabra de ciencia. Palabra de ciencia es cuando Dios
te comunica. Vamos a poner un ejemplo. Cuando yo estoy ministrando, Dios me habla acerca de lo que yo estoy haciendo. Y se da en 4 facetas. Mira, la palabra de ciencia, primero, se te da una palabra para alguien o algo. A ver, voy a explicar esto. Cuando es para alguien, puede ser para una persona, puede ser para una familia o puede ser para una congregación o una ciudad o un país. Pero cuando es para algo, es por un evento. Puede ser un tsunami, puede ser, digamos, por ejemplo, un temblor, un terremoto, un huracán, ¿verdad? Entonces, una palabra que viene por alguien o por algo. La segunda etapa que yo he entendido es que esta viene la palabra en pasado, presente y futuro. La palabra viene en pasado, presente y futuro. Te voy a explicar cómo funciona. Cuando viene en pasado, es como cuando Dios te dice acerca de la persona que estás ministrando y te habla acerca de, por ejemplo, de heridas de rechazo, como estábamos hablando ayer. Se supone que esta persona te dice que Dios te dice que tiene heridas de rechazo, heridas de abandono, heridas de traición. Entonces, ahí te está hablando del pasado y te enseña o te muestra el dolor que está pasando por esta persona. También vamos a ver que en muchos casos también te habla del presente. ¿Cómo se escucha esta palabra de ciencia en el presente? En el presente funciona de la siguiente manera. Por ejemplo, vamos a ministrar, estamos ministrando a alguien y el espíritu te hace sentir, por ejemplo, un dolor. Créanme, mis amados, cuando a mí me pasó las primeras veces, era un dolor tan intenso que yo quería salir corriendo para el hospital, porque yo no entendía qué era lo que estaba pasando hasta que recibí esta enseñanza, esta formación ministerial. Y por eso me di cuenta que era tan importante que todos los ministros, en especial los apóstoles y los profetas, quienes Dios les da este grupo número 1, que son los dones de revelación. Aquí yo sentía dolores, yo no entendía, pero los dolores no me pertenecían a mí, sino era de la persona que yo estaba ministrando. O sea, si la persona te estaba sufriendo de una artritis en los pies, en las rodillas, a mí me dolía. Entonces, también pude percibir que algunas veces me mostraba olores. Lo voy a repetir, a veces me mostraba olores, como por ejemplo alcohol o olor a tabaco. Y después me di cuenta que esto era que esta persona venía atada con un espíritu de alcoholismo. No es que el hermano ande tomado en este momento, sino que tiene un espíritu de alcoholismo. Y yo me di cuenta que esta persona que yo había percibido ese olor a alcohol, después en la noche había caído, había pecado porque se había emborrachado. Entonces, si nosotros podemos percibirlo, ahí es donde nosotros actuamos como ministros, rompiendo esas cadenas, trayendo liberación a esa persona. Pero esto sucede en el presente, ¿verdad? Cuando nos habla de futuro, es cuando podemos ver tal vez el ministerio de alguien. Dios nos muestra acerca de su futuro, cuál es su ministerio, y nosotros podemos traer una palabra de dirección, podemos traer una palabra para activación, que es cuando el Señor nos viene diciendo acerca del futuro de una persona. Entonces, esto es palabra de ciencia, mis amados, en donde nos muestra primero una palabra que es para alguien o para algo. Segundo, nos muestra de pasado, presente y futuro. Y tercero, nos muestra acerca de lo que esta persona está percibiendo o sintiendo. En muchas ocasiones, ni la misma persona entiende lo que está pasando en su vida. A veces viene con muchos problemas, viene tan cargada que ni siquiera sabe qué es lo que le está pasando. Entonces, yo quiero que tú entiendas que debes de tener mucha paz cuando vas a ministrar, mi amado. No lo hagas a las carreras, no lo hagas en un lugar donde te sientes abrumado. Por favor, trata de estar en paz para que puedas escuchar al Espíritu Santo a través de palabra de ciencia. Ahora te voy a hablar de palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría trabaja juntamente con la palabra de ciencia. Cuando la palabra de ciencia te dice qué es el problema, la palabra de sabiduría te va a decir cómo resolverlo. Esto significa que nos va a decir
Si digamos, por ejemplo, una persona tiene una herida de rechazo, una herida de abandono, una herida de traición, la palabra de sabiduría te va a decir, necesitas sanidad interior. Y aquí es donde es muy importante la formación ministerial, porque el don de revelación que te está dando a través del Espíritu Santo, la revelación que Dios te está dando, no te va a explicar todos los detalles cómo hacer la oración. Eso lo aprendes aquí con nosotros. El Espíritu Santo solo te va a decir qué tienes, porque tú ya debes de saber cómo hacer esa liberación. Es por eso que nosotros tenemos estas escuelas. Y créeme que tener una escuela profética, mi amado, no es algo que nos inventamos en el siglo XXI. Las escuelas proféticas existen desde que existieron los profetas. Podemos recordar, por ejemplo, la escuela que existió en Betel. Había otra escuela que estaba en Jericó. Los profetas como Elías, como Eliseo, tuvieron estas escuelas. También el profeta Samuel tuvo esta escuela y podemos ver muchos ejemplos. Por ejemplo, tú te puedes acordar cuando en la escritura habla de que el rey Saúl estaba persiguiendo a David y él se fue a esconder donde Samuel tenía esa escuela que era Ramá de Nairot. Entonces, en ese lugar, cuando él envió a ese grupo de soldados a traer a David, dice que ellos profetizaron porque ahí había una unción profética muy fuerte, ¿verdad? Muy bien, mis amados. Entonces, ya hablamos de la palabra de ciencia y hablamos de la palabra de sabiduría. Estas trabajan en conjunto, pero ellas te van a dar solamente dos detalles. Uno, que es el qué o cuál es el problema de la persona que estás ministrando, o en la otra te va a dar la respuesta a cómo vas a ministrar a la persona. Pero quiero que sepas esto, mi amado. Cuando yo empiezo a ministrar, lo primero que yo hago es decirle a la persona, ¿qué quieres que yo haga por ti este día? Ahora, ¿por qué hacemos esto? Bueno, porque nuestro Señor Jesús lo hacía. Él decía, ¿qué quieres que yo te haga? Y bueno, eso es algo que nosotros aprendemos de nuestro Señor para poder hacerlo de la misma manera, porque puede ser que esta persona venga cargada con muchas cosas, pero viene por un problema específico. Tal vez viene a pedirte oración o a pedirte que ores por su hijo, por su esposo. Entonces tú vas a orar dependiendo lo que la persona te pida, ¿verdad? Pero si el Espíritu Santo te deja saber una de estas cosas, es para que tú también actúes y puedas traer liberación o sanidad a la persona que te lo pide, ¿verdad? Que estás ministrando. Muy bien, vamos a continuar. Y el número 3, que es el tercer don de este grupo, que es el grupo número 1, los dones de revelación, se llama discernimiento de espíritus. Mira que está en plural, dice discernimiento de espíritus. Te voy a dar dos versiones. Te voy a dar la versión corta. La versión corta primero es el discernimiento de espíritus te dice o te indica si algo es de Dios o no. Vuelvo y lo repito. La versión corta es de discernimiento de espíritus es saber si algo es de Dios o no. Así que es bien sencillo. Esa es la forma corta. Pero la respuesta larga, o vamos a decir la idea completa, es que discernimiento de espíritu no solamente te deja decir si algo es de Dios o no, sino que te muestra de qué espíritu es que viene. O sea, de dónde proviene. Puede ser que sea un espíritu de Pitón, puede ser que sea un espíritu de Jezabel, puede ser que sea un espíritu de controversia. Y mis amados, es muy importante este don, es muy necesario, especialmente en las congregaciones. Y les voy a decir por qué, mis amados. Porque ahora el enemigo ha levantado una semilla de apostasía. Y hay mucha gente que está hablando en las redes sociales, hablando una cosa y otra. Mis amados, la apostasía es una semilla que se ha sembrado. Pero, ¿sabes? Para nosotros es muy fácil poder saber cuando hay una persona que viene levantándose con mala hierba. ¿Y tú sabes cómo lo detectamos? Bueno, el trigo y la mala hierba fue algo que Jesús enseñó, pero el peso de la semilla de trigo hace que la planta del trigo se encorve, se doble. Y eso representa
la humildad que nosotros representamos en la adoración. Es muy importante que entendamos que cuando usted va a entrar a una congregación y tú miras que estamos en medio de la adoración, vas a ver que hay unos cuantos que se postran. Tal vez no se hincan en el piso, pero lo vas a ver agachando su cabeza con las manos postradas al Señor. Y ahí vas a ver, ahí es donde tú puedes ver a esa semilla de trigo que tiene un amor sincero por el Señor. Y las personas que tú los puedes ver que están en la alabanza, está en la adoración y tú los miras ahí viendo para un lado, viendo para el otro, platicando, viendo su celular. Esa es la que no se quiere doblar, la que no quiere someterse delante de la presencia de nuestro Señor. Entonces, don de discernimiento de espíritus te permite saber acerca de qué enseñanza es de Dios o no. Y también te permite saber si hay un espíritu que se está levantando en la congregación acerca de algo que se esté moviendo. Puede ser un espíritu de Jezabel, como decía, que puede estarse moviendo dentro de la congregación, ¿verdad? Muy bien, vamos a pasar ahora al siguiente grupo, pero para este grupo vamos a leer el libro de Primera a los Corintios, capítulo 12, del 9 al 10. A otro, fe por el mismo espíritu, y a otro, dones de sanidades por el mismo espíritu, a otro, el hacer milagros. Entonces podemos ver aquí, por ejemplo, podemos ver que primero a los Corintios dice que a otros les he dado fe. Entonces el primer don del segundo grupo se llama fe y por el mismo espíritu, y a otros le he dado, dice, el don de sanidades, en plural, el don de sanidades por el mismo espíritu. Y a otros, dice en el versículo 10, que les es dado el don de hacer milagros, ¿verdad? Muy bien, estos son el segundo grupo. A este segundo grupo le llamamos dones de poder, ¿verdad? Muy bien, entonces, si tú tienes estos dones de poder, mis amados, alguien ahí me escribió que si puede estar disponible en diapositivas. Sí, mis amados, lo puedes pedir el día de mañana para que no tengas que anotar todo. Yo te lo puedo mandar. Gracias, mi amado. Bueno, entonces dice el segundo grupo, dones de poder, ¿verdad? El primero y el más importante, creo yo, de este grupo es el don de fe. Y déjame decirte que la fe, nosotros tenemos una enseñanza donde hay 4 niveles de fe. Ahora no voy a entrar en detalles de esto, pero te voy a decir 2 de esos niveles, y uno es el primero cuando nosotros llegamos a Cristo. Recuerda que la fe también es una dádiva divina. No es algo que tenemos nosotros, sino es algo que Dios nos da. Y el primer nivel de fe es cuando nosotros somos, el Espíritu Santo nos da convicción de pecado. La convicción de pecado es esa necesidad que nos hace saber que necesitamos de ese Cristo resucitado, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es cuando nosotros sentimos esa necesidad de poder adorar y servir a nuestro Señor. Pero este nivel de fe que estamos hablando aquí es muy distinto. Este tiene un nivel más alto de poder. ¿Por qué? Porque es necesario para poder ejercer los otros 2 dones de poder. Es necesario tener un nivel de fe mucho más avanzado. Así es que el día de hoy quiero hablarles un poquito acerca de todos esos dones. Entonces, como te explicaba, el don de fe es un nivel más fuerte acerca de la fe que es dado por medio del Espíritu Santo para que nosotros podamos usar este segundo grupo de dones que se llaman los dones de poder. Normalmente quienes reciben o utilizan más los dones de poder son los evangelistas, porque ellos están predicando en algunos lugares y después de eso imponen manos para poder hacer milagros y sanidades, liberaciones. Entonces, los dones de poder son usados más que todo por los evangelistas, pero al final te tengo una buena sorpresa que te voy a hablar de todos los dones para que tú los entiendas cómo funcionan en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿verdad? Bien, vamos a pasar la segunda parte y es don de sanidades.
sanidades con S al final. Quiere decir que hay dos tipos de sanidades. Sanidad interior y sanidad exterior. La sanidad interior es parte de lo que se necesita, el don que se necesita para lo que estuvimos hablando ayer, que son los corazones fragmentados, para traer sanidad a las heridas de rechazo, heridas de abandono, heridas de traición. Es necesario que tengamos este don. Así es que, mis amados, quiero que entendamos que sanidades hay de dos tipos. Una es interior y la otra es exterior, que tiene que ver más con enfermedades, ¿ok? Pero yo sé que algunas enfermedades están adentro, pero quiero que me entiendas que lo decimos así para distinguir las dos diferentes tipos. Una es para sanidad interior y la otra es para sanidad interior. Pero quiero contarte un secreto que muy pocas personas conocen, que las dos están unidas. ¿Cómo funciona esto? Significa que muchas de las enfermedades físicas naturales de la gente están conectadas con un problema espiritual. Por ejemplo, el 80, el 90% de las mujeres que han sido violadas desarrollan cáncer, ¿verdad? Entonces, puede ser que venga una persona, tal vez no tiene, tal vez no recibió bien o no percibió la raíz del problema. Y entonces cuando viene a hacer oración, declara sanidad por el problema, digamos, por el problema de salud, porque la persona, ella entiende que tiene cáncer, pero no entiende de dónde viene. Entonces, quiero que entiendas que después regresa. Después 4 o 5 meses a veces regresa. ¿Por qué? Porque la raíz no fue eliminada. El dolor que tiene la persona que normalmente ha sido violada, más que todo es porque se siente sucia, porque cree que ha pecado, aunque realmente no tiene que ver con ella, sino tiene que ver con la persona que lo hizo. Pero se siente sucia, a veces se siente que no es una persona digna, ¿verdad? Y entonces es muy importante que entendamos, o tal vez en el caso de algunos pastores que están trabajando para la restauración de algunos hermanos, y después de 2 o 3 meses vuelve a ver que la persona vuelve a caer otra vez en el mismo pecado. Y esto sucede porque hay raíces de iniquidad. Entonces, dentro de la restauración, nosotros tenemos que entender cómo llegar a la profundidad de estas raíces de iniquidad, ¿verdad? Y esto lo vamos a hacer a través del don de sanidades. Muy bien. Ahora vamos a ver el don de hacer milagros, ¿verdad? El don de hacer milagros es algo diferente, es algo que necesitamos entender que está fuera del diseño que Dios tiene. El don de hacer milagros está fuera de lo que son los diseños que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Por qué razón digo esto? Porque el don de hacer milagros es un milagro creativo. O sea, significa que una persona le puede recibir, por ejemplo, un corazón nuevo, puede recibir, por ejemplo, le crecen los dedos o los pies, las piernas se emparejan porque están mal, o Dios a veces le da un riñón nuevo, a veces le puede dar ojos o tímpano nuevo. Yo he sabido de los tímpanos, ¿verdad? A mi padre espiritual le dio un tímpano nuevo y eso pues es algo maravilloso, ver cómo el Señor nos cuida, ¿verdad? Entonces, lo que es milagros es algo sobrenatural que también sucede cuando nosotros vemos ese milagro de levantar personas que han fallecido, o sea, muertos. Ahora, déjame decirte esto en este caso, que eso es algo muy especial. Dios no lo hace con cualquier persona, ¿verdad? En todo el tiempo que yo tengo sirviendo al Señor, el Señor me ha permitido hacer solamente un milagro de esos. Una persona, un niño fue levantado de entre los muertos para gloria y honra de mi Señor. Entonces, yo quiero que entiendas que no es que vas a andar buscando por ahí cualquier lugar donde haya un funeral, sino que tienes que tener mucho cuidado porque tienes que esperar que sea Dios quien te diga, para que tú vayas y hagas las instrucciones tal cual el Señor te lo dice. Bien, vamos a pasar al número 3 y para esto vamos a leer el libro de 1 Corintios, capítulo 12, versículo 10. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus.
a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Muy bien, mis amados. Antes que prosigamos, yo quiero que aquí veas en este versículo donde dice discernimiento de espíritus. Ok, aquí está el texto en donde vimos el número 3 del primer grupo, ¿verdad? Solo quería mostrárselos porque quiero que todo lo que tú estás recibiendo en esta escuela sea con una base bíblica, para que así el día que tú estés enseñando a la congregación, a los hermanos, y cuando te pregunten, ¿y dónde aprendiste eso? Bueno, no quiero que vayas a decir, bueno, el apóstol José Luis me dijo. No, mis amados. Quiero que digas, como dijo nuestro Señor Jesucristo cuando el diablo estaba tentando, y le digas, escrito está. Y cada vez que tú enseñes, mi amado, yo espero que tú uses las escrituras, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Así es que escrito está en 1 Corintios capítulo 12 y vamos a ver el tercer grupo. Primero dice que es el don de profecía, a otros lo que es diversos géneros de lengua y el tercero la interpretación de lenguas. Así que vamos a ver el tercero. Este grupo es muy importante también, son los dones verbales. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Para comenzar, vamos a hablar de lo que es el don de profecía. Mis amados, para explicarte esto, quiero que entiendas que hay mucha gente que confunde entre el don de profecía y lo que es el profetizar. Son dos cosas muy distintas. La profecía básicamente es profesar la palabra de Dios. Cuando tú profetizas, lo que estás haciendo es repitiendo la palabra de Dios. Pero para que lo entiendas mejor, vamos después a regresar por los otros dos, pero quiero que entendamos esto y para esto te voy a enseñar las 3 dimensiones de lo profético. Las 3 dimensiones de lo profético. El primero es el espíritu de la profecía, el segundo es el don de la profecía y el tercero es el ministerio del profeta de oficio. Lo voy a volver a repetir para todos aquellos que están tomando sus notas, ¿verdad? Te voy a enseñar las 3 dimensiones de lo profético. Primero es el espíritu de la profecía. Segundo, el don de la profecía. Y tercero es el ministerio del profeta de oficio, ¿verdad? Ahora vamos a aprender cómo esto a través de las escrituras y para eso vamos a ver primero dónde nos habla la Biblia del espíritu de la profecía para que entendamos qué es esto. Esto lo vamos a encontrar en Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Muy bien, estas palabras se le fueron dadas al apóstol Juan, apóstol y profeta Juan, cuando se encontraba en la isla de Patmos, ¿verdad? Pero quiero que entendamos qué es lo que quiere hablar de aquí. Dice, mira, en la segunda parte, dice, porque el testimonio de Jesús, mira bien, el testimonio de Jesús, no dice Jesús, no dice, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, ¿dónde está el testimonio de Jesús? Eso es lo primero que tenemos que entender. Bueno, el testimonio de Jesús lo podemos encontrar en las escrituras, en la Biblia. Ahí lo encontramos. Si tú puedes escuchar y cuando vas leyendo la Biblia, te vas a dar cuenta que toda la Biblia habla de nuestro Señor Jesucristo. Desde el mismo principio, ¿verdad? Desde que habla desde el mismo principio. Por ejemplo, la primera profecía se encuentra en Génesis 3:15. Ahí habla de Jesús. Pero quiero que veamos algunas partes de esto. Por ejemplo, ¿recuerdas cuando hablábamos, cuando dice la escritura que le da Dios una palabra a Abraham y le dice, y de tu descendencia se bendecirán todas las naciones del mundo? Dice, de tu descendencia se bendecirán todas las naciones del mundo. ¿Quién es esa descendencia? Pues es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús quien es la descendencia, porque por medio de la sangre preciosa que fue derramada en el Gólgota, por medio de la sangre preciosa que fue
derramada en la cruz del Calvario es que todas las familias del mundo llegaron a bendecirse. Entonces, ¿quién es la descendencia de Abraham? Cristo Jesús. Si nosotros vemos más adelante, a David le dio una profecía muy similar y le dijo que de su descendencia se sentaría como en el trono de David para siempre. Entonces significa que la descendencia de David también era Cristo Jesús. Ahora, si tú miras, por ejemplo, lo que dice Génesis 3:15, dice que pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente de ella. Ella te mayugará en la cabeza o te romperá la cabeza y tú le morderás el calcañal. Ahí estaba hablando de la descendencia de la mujer. ¿Quién era la descendencia de la mujer? La simiente era Cristo. Y esa profecía tiene que ver con nuestro Señor. Por eso que le dice a ti, que es la serpiente, le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente o la simiente de ella. Quiere decir que es Cristo, quien te partirá la cabeza y tú le morderás el calcañal. Bueno, eso ya sucedió, la mordida que le dio el diablo al calcañal de nuestro Señor, ¿verdad? Cuando él entregó su vida aquí en la tierra. Pero el que le parta la cabeza al diablo todavía no ha sucedido, porque nosotros lo podemos ver en el libro de Apocalipsis, donde nos habla acerca de que al final de los 1000 años, Satanás, el diablo, junto con el Hades y la muerte, y todos serán tirados al lago de fuego, que será una muerte eterna, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar. Entonces, quiere decir que durante toda la Biblia se encuentra el testimonio de Jesús. Por ejemplo, leíamos que en Abraham, ¿cómo se llama? En Abraham, Dios le dijo que de tu simiente o de tu descendencia se bendecirían todas las naciones. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesús. Cuando le habla a David de que de su descendencia se sentaría alguien en el trono de David, ¿de quién está hablando? De nuestro Señor Jesús. Cuando hablamos y vemos, por ejemplo, en Isaías, donde dice, un hijo se nos ha dado y este vendrá vestido, vendrá recubierto con autoridad, dice, y será llamado Padre Eterno, Príncipe de Paz. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Y si vemos en Daniel, por ejemplo, donde está hablando acerca de, en Daniel 2:44, dice que en el día de aquellos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será pasado a ninguna otra nación, y este mismo triturará a todos estos reinos. ¿De quién estás hablando? De nuestro Señor Jesús. Después encontramos los 4 evangelios, ¿y de qué hablan? De nuestro Señor Jesús. Y aún después en las cartas y aún terminando en el Apocalipsis, se habla del Cordero que se encuentra en las Escrituras. De manera que, mis amados, podemos encontrar que toda la Escritura tiene ese el testimonio de Jesús. Ahora, ¿cómo nosotros podemos obtener primero el espíritu de la profecía? Bueno, mis amados, como ministros nosotros leemos la Escritura por lo menos 10 a 15 capítulos diarios. Voy a volver a repetir porque veo algunos ojos cuadrados por ahí. Sí, leemos la Escritura de 10 a 15 capítulos diarios para que el total de la Biblia la podamos leer por lo menos una vez al año. Todos los ministros necesitamos leer la Escritura diariamente, por lo menos de 10 a 15 capítulos diarios, para que podamos recibir este espíritu de la profecía. Ahora, recuerda que la palabra de Dios es como una espada, pero yo te pregunto, mi amado, ¿quiere decir que agarramos la Biblia y agarramos a bibliazos a un demonio? No, mi amado, tú tienes que comerte la palabra. Eso fue lo que Dios le dijo al profeta. Cómete el rollo. Así que yo te digo ahora, profeta, tienes que aprender a comerte el rollo. ¿Sabes por qué? Porque de ahí es donde va a venir este espíritu de la profecía. Cuando estás enseñando, entonces, o tal vez una persona está necesitando una palabra, entonces en ese momento vamos a entender que la palabra que Dios nos da a través de un versículo es el espíritu de la profecía. Entonces, aquí es donde nosotros nos vamos a dar cuenta acerca de eso. El espíritu de la profecía viene sobre nosotros. Ahora,
Quiere decir que cuando yo me como la escritura, primero la palabra viene a estar en mi corazón. Y por medio del Espíritu Santo, vengo a tener revelación. Cuando esa palabra sale de mi boca, es cuando funciona como una espada. Y es ahí cuando penetra, cuando lo hacemos con el entendimiento y con la revelación del Espíritu Santo. Porque la palabra escrita es logo, es una palabra muerta. Pero cuando la palabra es revelada, ahí es cuando tiene poder y ejerce poder. Entonces, cuando nosotros activamos a través de proclamar la palabra de Dios, que eso es la palabra profética, es proclamar, o sea, repetir lo que dice la escritura. Entonces, el Espíritu de Dios lo recibe todo aquel que está leyendo la escritura. Entonces, el Espíritu de Dios, el Espíritu de la profecía significa el Espíritu que viene a nosotros por leer la Biblia, por leer la escritura. Bueno, ahora vamos a regresar. Estábamos en los 3 niveles de lo profético. Ya sabemos que es el espíritu de la profecía. Entonces, el don de la profecía es muy similar. Quiere decir que viene a nosotros, pero la diferencia del espíritu de la profecía y del don de la profecía tiene que ver con que la persona, no hagas eso, mi niño. Te lo voy a pedir, por favor. No quiero, Enrique. Por favor. Entonces, quiero decirles que es muy importante que nosotros entendamos esto. Que cuando nosotros se nos es dado el don de la profecía, ¿verdad? En ese momento, quiere decir que el Espíritu Santo nos ayuda para que nosotros podamos tener textos bíblicos. Algunas personas me dice, algunas veces me dice, apóstol, ¿y usted cómo puede hacer para poder recordar tantos textos? Mire, le voy a pedir a Enrique Jiménez que si no deja de hacer eso, lo vamos a sacar. Por favor, deje de estar rayando la pantalla. Se lo voy a pedir. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, vamos a entender de que si nosotros recibimos si nosotros recibimos este don, ¿verdad? La palabra de Dios va a fluir en nuestra vida. La palabra de Dios va a fluir en nuestra vida y es muy importante porque aquí es donde nosotros estamos empezamos a hacer a fluir como maestros, o sea, también como una de las personas que también puede, ¿cómo se llama? Enseñar. Cuando enseñas o cuando predicas, es cuando el Espíritu Santo te da este don, que es el don de la profecía, para que podamos recordar los textos bíblicos. Muy bien. El ministerio del profeta creo que no lo tengo que explicar porque todo el mundo sabe lo que es, ¿verdad? Muy bien, vamos entonces a continuar. Para poder continuar, vamos a llevar lo que es el siguiente, que es el don de lenguas, ¿verdad? El diverso género de lengua. A mis amados, quiero pedirles disculpas porque ahí parece que alguien nos estaba manchando la... Aquí, así que disculpen, por favor. Okay, algunos niños traviesos por ahí que parece que todavía... Ok, vamos a... Gracias. Ahora sí, muy bien. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, los diversos géneros de lengua. Mis amados, primero te voy a hablar de 3 géneros de lengua, que esos son las lenguas vivas, las lenguas muertas y las lenguas del espíritu. Las lenguas vivas, las lenguas muertas y las lenguas del espíritu. Estos son los primeros 3 géneros de los que te voy a hablar. ¿Cuáles son las lenguas vivas? Bueno, son las lenguas que estaban, que están activas el día de hoy. Eso significa que son lenguas que están, digamos, como el inglés, el español, el alemán, todos esos, ¿verdad?
A veces el Señor nos permite que nosotros podamos interpretar algunas de esas porque viene un mensaje a través de eso. Puede ser que estás predicando y de repente te encuentras en otro país y necesitas dar una palabra y el Señor te permite hablar en una lengua viva. Pero también hay lenguas muertas como el farsi, el babilónico, el babilonio, digamos, el azteca o alguno de los idiomas que ya no se hablan. También podemos ver que en las diferentes géneros de lengua, en los diferentes géneros de lengua, también vamos a encontrar las lenguas del espíritu. Y estas son las que son las más importantes. Mis amados, dentro de las lenguas que yo conozco, que el Señor me ha dado, yo conozco la lengua de guerra. En lenguas de guerra, lenguas de, por ejemplo, de intercesión y lenguas de adoración. Estas son las lenguas que el Señor me ha dado. Me ha dado diversos géneros, pero esos son los 3 géneros que me ha dado a mí. Eso no quiere decir que no hayan más, mis amados. Cada día nosotros vamos teniendo mejor entendimiento, pero lo que ahora yo te puedo enseñar son esos 3 géneros. Género de lengua de guerra, género de lengua de intercesión y géneros de lengua de adoración, ¿verdad? Aquí en el ministerio yo sé que el Señor le ha dado muchas lenguas a algunas personas. Ahora vamos a pasar al tercero de del tercer grupo, que son los dones verbales, y este se llama el interpretación de lenguas. Bien, déjame decirte que solamente hay un 20 o un 30% de las lenguas espirituales que se habla que se deben de interpretar. Y eso solamente es cuando Dios nos manda un mensaje. Lo único que interpretamos es mensajes que vienen dirigidos a una persona. ¿Por qué no es lo demás? Porque lo demás Dios lo hace, que nosotros lo hablemos en lengua, porque muchas veces nosotros no sabemos cómo pedir. Entonces el Espíritu Santo actúa como que si fuese, vamos a decir, un intercesor a través de nosotros, dice la Escritura, y este es el que hace los gemidos indecibles. Ahora, mucha gente habla de estos gemidos indecibles, pero quien realmente hace esto es el Espíritu Santo. Él es el que tiene estos, a través de nosotros, como dice la Escritura, los gemidos indecibles. Entonces es muy importante que entendamos nosotros esto en lo que tiene que ver con la interpretación de lengua. Muy bien, vamos a continuar ahora. Y para esto vimos lo que eran las 3 dimensiones de lo profético. Y ahora vamos a aprender un poquito más a través de lo que es lo que son los dones del Espíritu Santo. Bien, para comenzar, quiero que entiendas que dentro de esto vamos a leer un texto más, y este texto tiene que ver con 1 Corintios capítulo 12, y vamos a leer el versículo 11, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 12, y vamos a leer el versículo 11, ¿verdad? Es muy importante, mis amados, yo quiero que tú entiendas esto para que puedas comprender algo muy importante, ¿verdad? Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Muy bien, entonces para terminar esta enseñanza, quiero que entiendas que cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, tú no recibes solamente una parte de estos dones, sino que los recibes todos, ¿verdad? Quiere decir que los dones tú los recibes los 9, pero son activados conforme la voluntad del Espíritu Santo, porque dice que Él los da a cada quien como Él quiere. Pero eso quiere decir que nosotros tenemos 2 tipos de dones dentro de nosotros. Uno que viene a ser compañía de tu ministerio, como dice Efesios capítulo 4 versículo 7, que a cada uno le es dado la gracia según el don de Cristo. Significa que a cada uno nos es dado alguno de estos dones dependiendo del ministerio al que nosotros se nos ha llamado. Entonces, por ejemplo, los apóstoles, los profetas utilizan mucho lo que son los dones
de revelación, ¿verdad? Pero quiero que entiendas que esto no quiere decir que no puedes utilizar los otros dones. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, mi amado, cuando tú creas que es necesario utilizarlo, tú ve y haz tu trabajo. Ora, haz y declara la palabra. Si el Espíritu Santo desea que esa persona se sane o tenga ese milagro, lo va a hacer. Pero déjame decirte que la única manera que nosotros podemos activar esos dones que todavía tal vez no los tenemos o no los podamos usar a voluntad, van a ser dados cuando nosotros los tengamos en uso. Recuerda lo que leímos en el versículo 12 de 1 Corintios y el versículo 7, que a cada uno le es dada la manifestación, dice, para provecho. ¿Cómo dice el texto? Vamos a leerlo otra vez. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces tu don se van a ir activando cuando los uses, mi amado. Y esto es muy importante porque la mayor parte de personas está esperando a tener todos los dones para salir a trabajar. Bueno, mi amado, es importante que tengas el bautismo en el Espíritu Santo, pero los dones van a ser activados conforme nosotros vamos trabajando y te vas a ir sintiendo un poco más cómodo con ellas. Déjame decirte que al principio a mí me pasaron muchas cosas extrañas porque el Señor me había dado estos dones y yo no lo sabía. Pero cuando yo empecé a trabajar y aún estaba trabajando en una pequeña congregación, apenas quizás tenía unos cuantos meses, quizás menos de un año de haber sido ungido como pastor, me empezaron a pasar muchas cosas. Entonces, es por eso que es importante tener un padre espiritual o un ministro maduro que nos oriente, porque yo fui y pedí dirección divina a través de mi padre espiritual para poder él me dijera acerca de cómo era esto de los dones. Así es que yo le agradezco a esas enseñanzas de formación que me dieron para poder avanzar en mi ministerio. Bueno, mis amados, de esta manera hemos llegado al final de esta parte, ¿verdad? De lo que son los dones del Espíritu Santo de Dios. Mis amados, solo quiero mencionarte esto. 3 cosas, ¿verdad? En los días jueves vamos a estar trabajando sobre esto. El próximo jueves vamos a continuar trabajando sobre lo que son los dones, los ministerios y las operaciones, ¿verdad? Para el próximo jueves, para que no te pierdas esta enseñanza. Y creo que en la segunda o la tercera enseñanza vamos a tener un manual que habla acerca de lo profético, porque aquí vamos a profundizar más acerca de lo profético, pero es necesario que pongamos las bases para que entendamos cómo debe de funcionar una congregación empoderada, llena de dones, llena del Espíritu Santo, llena y que ha sido restaurada con los 5 ministerios y que tenga ese mover del Espíritu Santo. Debemos de tener entendimiento, ¿verdad? Así que, mis amados, ahora voy a pedirles que si pueden abrir su micrófono, vamos a hacerlo en orden, por favor, mis amados. Hágalo en orden. Y por favor, empiecen a hacer sus preguntas. Primero, debe su nombre, de dónde nos está llamando y, por supuesto, cuál es su pregunta. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Caterine Gómez, de acá de Colombia. Mi pregunta fue que me quedé aquí en diversos géneros de lengua, donde dice lengua de espíritu, lengua de guerra, lengua de intercesión, y la tercera no la escuché. De adoración. De intercesión, de adoración y de guerra. Bueno, esas son las que me ha dado a mí, mi amada, ¿ok? Ok. Pues, o sea, puede ser que el Señor le dé más. Apóstol. Dígame. Sí, soy Martina de acá de California. Pues quería, me llamó la atención mucho pues eso de que los líderes o los ministros, ¿verdad? Pues tienen que leer la Biblia mínimo como 15 a 16 versículos, dijo. No versículos, capítulos, ok. Capítulos. Ok, muchas gracias. Así es.
Muy buenas noches, apóstol. Soy Danelia de acá de Miami. Ok, espérenme un segundo, Danelia. Miren, mis amados, hay personas que parece que tienen dos teléfonos en una misma casa. Por favor, que uno le baje el volumen o que lo ponga en mute. Por favor, gracias. Ahora sí, hermana, díganme. Sí, apóstol, mire, que estaba explicando cuando en un momento se dio un poquito lo de que habían rayado la pantalla, que iba a explicarnos lo que era la diferencia entre el espíritu de la profecía con el don de la profecía. Muy bien. El espíritu de la profecía dijimos que es el testimonio de Jesús. Lo leímos en Apocalipsis 19:10. Sí. Y el don de la profecía es muy similar, o sea, tú tienes que conocer el espíritu de la profecía, o sea, leer la escritura diariamente, pues de 10 a 15 capítulos diarios para que tenga el espíritu de la profecía. La diferencia es que el don de la profecía te lo da el Espíritu Santo, o sea, que intensifica lo que es el espíritu de la profecía y nos lo da a los ministros que somos maestros, a los ministros que somos predicadores. Nos facilita el que brote de nosotros los textos bíblicos para poder proclamar la palabra de Dios. Entonces, la diferencia es que el don de profecía es dado a voluntad del Espíritu Santo en nuestras vidas, pero igual tienes que hacer el mismo proceso del espíritu de la profecía, de leer la Biblia, porque el Espíritu Santo no te va a dar un texto inventado, algo que nunca has leído. O sea, primero tiene que estar la palabra dentro de ti para que brote. Y cuando tú te das cuenta, por ejemplo, cuando el Señor Jesús, él contestaba, por ejemplo, le contestaba al diablo y le decía, escrito está. Y la palabra salía especial para lo que estaba hablando. Entonces, nosotros tenemos este don de parte del Espíritu Santo cuando nosotros enseñamos. Entonces, es que sale el texto bíblico. Por ejemplo, puede ser que una hermana esté pasando una necesidad y de repente te sale el texto y dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces, nosotros estamos casi como dando lo que es la profecía, pero a través de un texto bíblico, ¿verdad? Gracias. Sí. Gracias. Pastor, apóstol, perdón. Mi nombre es Yasmín Acevedo. Fíjese que yo tuve una experiencia, pero me gustaría compartirse, la verdad. Fíjese que cuando usted habla de las clases de lengua, de guerra, de adoración y de intercesión. Me ha pasado y quisiera confirmar, ¿verdad? Primero Dios que así es. Cuando estamos en oración de intercesión y he estado orando por otras personas o dentro de la congregación antes de que inicien los servicios, el don de guerra es cuando, por ejemplo, porque he tenido esas experiencias, pero cuando es el don de lengua de guerra, empiezo así como, estoy intercediendo, ¿verdad? Orando y todo, pero ya empiezo yo como aquella autoridad y son unas lenguas tan fuertes, tan poderosas, que no es de la manera como cuando yo adoro al Señor en lenguas y con aquel respeto, aquel amor. Pero mi pregunta es, ¿qué puedo hacer? Porque en una madrugada me levanté de 3 a 5 a orar, ¿verdad? Intercediendo por otras personas, por la congregación. Pero dentro de mi oración así normal, en mi lengua español normal, empecé, pero yo sentía que no estaba adorando al Señor en lenguas, no, que estaba como que cuando estamos peleando con algo, pero era un don de lenguas así fuerte y pues ahorita pues no, eso en el momento cuando uno está en el espíritu, ¿verdad? Y aquella cosa, y yo no podía parar y seguía como cuando yo estaba reprendiendo y lo último que yo dije en español fue en el nombre poderoso de Jesús, ¿verdad? Y así ya he tenido otras experiencias, pero aparte es cuando yo vengo un espíritu de gratitud, de humildad, de agradecimiento y con palabras de amor y adoración al Señor, que lo he adorado. Entonces yo siento en mi corazón que mi amada, te voy a pedir por favor, porque me has contado la historia, está bueno que nos compartas, pero quiero que me digas la pregunta. Es de que por ejemplo, de que en cuanto a las clases de lengua, eso sería un ejemplo, ¿verdad? Porque como estoy aprendiendo, ¿verdad? De que esa es una diferencia en cuanto a la lengua de guerra
Correcto, adoración. pero la pregunta era, ¿cómo lo haces? Mira, te voy a decir dos cosas. Si tú estás orando en español y de repente el Espíritu te da una lengua, mi amada, no tienes por qué tratar de seguir en español, porque es muy importante que lo sigas haciendo en la lengua porque el Espíritu Santo te está usando. Mira, te voy a leer el texto. Romanos 8:26. Te voy a leer este texto que es muy importante. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, en este texto dice que a veces nosotros no sabemos cómo pedir. Entonces, mi amada, lo que el Espíritu te está diciendo cuando te da una lengua, mi niña, tú no sabes lo que estás pidiendo. Déjame ayudarte, porque dice que intercede. Dice que intercede por nosotros a través de gemidos indecibles. O sea, Él empieza a interceder por nosotros, porque a veces nosotros no sabemos cómo pedir. Entonces, yo te voy a dar un consejo, mi amada. Mira lo que te voy a decir. Que empieces a orar constantemente, por lo menos 15 minutos dentro del tiempo que estás tomando para intercesión. Deja unos 15 minutos para orar en lengua. Cuando estás digamos, cuando estás en adoración, deja 15 minutos para hablar en lengua. O cuando estás en intercesión, deja 15 minutos para hablar en lengua. Y si el Señor te da una lengua, mi amada, no quieras quitarla, deja que fluya porque Él sabe qué es lo que nosotros necesitamos pedir como nos conviene. Entonces, mi amada, no te preocupes. Mira, lo que debes de hacer es tratar de usar la lengua lo más que tú puedas. Si dejas unos 15, 20 minutos dentro del tiempo que tienes para interceder, eso te va a ayudar muchísimo, mi amada. Gracias, mi amada. Jasmina era, ¿verdad? Amén. Gracias, apóstol. Dios le bendiga. Bendiciones, mi amada. Gracias. Buenas noches, papá. Una consulta, profeta Jennifer desde Bogotá, Colombia. Amén, mi amada. Buenas noches. Papá, hace poco me hicieron una consulta, ¿verdad? Una hermana que me estaba hablando me decía que había otra que había ido hasta su casa a decirle que ella tenía el don de gemir en el espíritu. Yo sé que eso no sé si estoy equivocada, pero para mí eso no está dentro de los dones del Espíritu Santo. Sí me gustaría, por favor, que aclarara con respecto a esto, porque no es la primera vez que lo escucho y lo he escuchado en varias oportunidades de diferentes personas. Dice que siente supuestamente manifestaciones en su cuerpo de lo que puede haber ambientalmente y que comienzan a manifestar síntomas a veces de como náuseas o cosas así, y ellos lo llaman dones de gemir en el espíritu. De verdad que no entendí, pero para nada, pero sí me gustaría, por favor, que se aclarara, porque como le dije, no es la primera vez que lo escucho y no es la primera vez que una persona me habla de este supuesto don. Gracias, mi amada profeta. Que el Señor me la bendiga. Te mando una bendición hasta Colombia, ¿verdad? Bien, voy a volver a leer el texto. Por favor, recuerden, el texto es Romanos 8. Y de igual manera, el Espíritu nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, miren lo que dice la Biblia, dice la Escritura, el Espíritu, dice la profeta, ¿verdad? Dice el Espíritu mismo está con gemidos indecibles, dice el Espíritu mismo nos intercede por nosotros. Es el Espíritu, no es la persona. Ahora, quiero explicarte algo. Mira la palabra indecible. ¿Qué significa la palabra indecible? Indecible quiere decir que no se dice. Vale, vamos a poner otro ejemplo. Por ejemplo, invisible quiere decir no se ve. Indecible quiere decir no se dice. Entonces, esto no es así, mi amada. Pero te voy a decir, mira, hay muchas personas que debido a que no hay muchas escuelas como esta,
donde se nos educa, donde se nos forma, gracias a la gran misericordia de nuestro Señor, que ha dado los padres espirituales, las personas que tienen ese deseo de formarnos. Entonces, nosotros, mis amados, tenemos esa gran bendición, ¿verdad? De poder ver acerca de lo que se está, de lo que nos está enseñando. Y es muy importante que nosotros entendamos estas enseñanzas. Por eso es de que muchos se pierden, porque vienen a través de enseñanzas que vienen con hombres. Mis amados, por eso a mí no me gusta enseñar algo sin textos bíblicos. Por eso yo te muestro la base bíblica. Aquí estamos hablando de Romanos 8:26. Romanos 8:26. Anótalo, vuélvelo a ver, estúdialo y date cuenta qué dice la escritura para que tengamos una base bíblica, ¿verdad? Y gracias, mi amada profeta Jennifer, que el Señor te bendiga grandemente, ¿verdad? Muy bien. ¿Quién más tiene otra pregunta? Yo, apóstol, hermana Mari González de México. Bendiciones, mi amada. Dígame, ¿cuál es la pregunta? Bien, bendiciones también. Bien, es referente a una pregunta que se me hizo un sábado en la clase que doy con mis hermanas en Cuba, ¿sí? Fue referente a si al momento de estar reprendiendo, al estar ministrando, perdón, una persona, por ejemplo, una persona poseída por algún demonio o espíritu maligno, y hicieron el comentario de que no se podía reprender en lenguas, ¿sí? O sea, no se puede reprender en lenguas. Ahorita que usted da la explicación, entonces hay lenguas de guerra, ¿verdad? Yo en ese momento lo que contesté a mis hermanas en mi experiencia propia, ¿verdad? Es que el enemigo es muy astuto en confundirte al momento de estar reprendiendo, va a querer confundirte y si por algo pasó alguien y te distrajiste un parpadeo, el enemigo va a querer confundir y lo que yo en mi experiencia personal hago, oro en lenguas y el espíritu de revelación me vuelve a revelar efectivamente lo que estábamos reprendiendo o bien lo que debemos reprender, ¿sí? Más sin embargo, la pregunta era que si se podía reprender en lenguas o no. Sí, entonces mi contestación fue esta. No sé cuál sea la respuesta correcta, apóstol. Bueno, mi amada, déjame primero, vamos a separar dos cosas. Yo hablé de lenguas de guerra, pero cuando estás sacando demonios no es una guerra, mi amada. Discúlpame, pero tenemos que separar las cosas, ¿verdad? Cuando vas a sacar a un demonio, ¿verdad? Es eso, expulsar demonios. Jesús nunca habló de eso como guerra. Guerra es otra cosa. Es cuando vamos a hablar de territorio, hablamos de principados, hablamos de potestades. Cuando estamos hablando, un principado, una potestad no va a venir a tomar a una persona. Ese es un demonio chiquito, un achichincle. Eso es muy distinto. Ahora, fíjate bien lo que te voy a decir. ¿Para qué es que Dios nos da las lenguas del espíritu? Para que el demonio no nos entienda lo que estamos diciendo. Entonces, si tú reprendes en una lengua del espíritu, pues no te va a hacer caso porque no entiende. La lengua del espíritu no la entienden los demonios. Exacto. Entonces, la lengua, nosotros, si vas a sacar un demonio, lo tienes que hacer en tu mejor idioma. Si tu idioma nativo es inglés, háblale en inglés. Si tu idioma nativo es español, háblale en español y dile, te reprendo en el nombre de Jesús. En ese momento no vamos a orar en lengua. Y te voy a poner un ejemplo. Mira, hay muchas personas que, por ejemplo, dicen, mi amado, vamos a meternos en ayuno por 2-3 días y luego cuando estamos en el ayuno vamos a ir a sacar un demonio. Mi amada, eso no es así. Okay. Primero tú te preparas, puedes ayunar y todo lo que quieras, pero después come bien y te vas bien fortalecida cuando vas a ir a sacar el demonio. Porque tú crees que por tener 3 días en estar en ayuno va a decir el demonio, ay, Dios mío, ahí viene Marillita, tiene 4 días sin comer, mejor me voy. No, nada, él no te va a tener miedo porque no hayas comido. El ayuno es para que nosotros fortalezcamos el espíritu, es para matar la carne. Pero cuando nosotros, ahí es donde tú vas a ocupar las lenguas, cuando quieres fortalecerte. Pero cuando ya saliste de ahí, te vas a enfrentar a un demonio, tú vas en tu propio idioma y le vas a decir, yo tengo autoridad sobre tu vida. Así que en el nombre poderoso de Jesús, te ordeno que salgas de este lugar. Te ordeno que salgas de esa persona y no vuelvas nunca más.
Ahí no puedes usar lenguas, mi amada. Ese no es tiempo para estar pidiéndole al Señor. Es tiempo de tomar tu autoridad, de saber que eres una hija de Dios. El tiempo de orar en lenguas es cuando tú estás con tu equipo, cuando estás en intercesión. Ahí es tiempo de lenguas. Cuando tú estás en adoración, gloria a Dios, ahí es tiempo de lenguas. Cuando tú estás en guerra espiritual, es tiempo de lenguas. ¿Por qué? Porque en ese momento tú estás levantando una palabra para una nación. Cuando tú estás levantando una palabra para una ciudad. Pero cuando vas contra un demonio, tienes que hacerlo en el idioma para que él te entienda y sepa que puede, que tiene que irse en ese momento. Porque cuando tú estás hablando en lengua, tú no sabes lo que estás diciendo, menos el demonio. Amén, amén, amén. Sí, le agradezco mucho la aclaración porque sí fue una de las preguntas importantes que se hizo en el grupo de Cuba. Sí. Claro que sí, mi amada, qué gusto y saludito. Vamos a aprovechar a mandarle un saludito. Mándamele, por favor, un saludito a las hermanas de Cuba, todas las hermanas que tú conoces de allá, ya que yo sé que ellas están en la otra plataforma, ¿verdad? Por favor, mándales un saludito. Sí, saludos, saludos, hermana Fermina, hermana Virginia, hermana Gladys, Laurita, Mari Torres, ¿quién me falta? Mi hermana Normita, Lazarita, Pastor Yael también. Dios les bendice a todos, saludos. Ellas están escuchando y viendo la enseñanza ahorita también. Gracias, sí, yo sé, mi amada, pero qué gusto tenerte aquí con nosotros, mis amados. Quiero decirles que la hermana Mari, junto con la hermana con la profeta Fermina, tienen un grupo, una plataforma, más de 40, 50 personas que están ayudando en diferentes países, en Cuba, en República Dominicana, de México y de otros lugares. Y ellas tienen esta plataforma, ellas están conectadas con nosotros a través de otra plataforma porque no pueden recibir este tipo de conexión en Cuba. Entonces, les mandamos un fuerte abrazo a todas ellas. Sabemos que están ahí escuchando. A veces no pueden participar, pero bueno, vamos a continuar. Otra pregunta. Gracias, hermana Mari. Una pregunta, apóstol. Dios le bendiga. Raúl de Nicaragua. Bendiciones. ¿Me escuchan? Sí, claro. Ok, tengo 3 preguntas. La primera es con referente a el don de lenguas. Usted decía que hay géneros de lenguas, pero también está la interpretación. En algunos casos, ¿por qué razón sucede de que el Espíritu dice solamente una frase o una palabra? A ver, te voy a pedir un favor. Escúchame un momento. Aléjate el micrófono un poquito, el teléfono, para que te... Ok. Ahí. Entonces, la pregunta es, en algunas ocasiones he escuchado cuando el Espíritu se está manifestando, ¿verdad? El Espíritu Santo, pero hay una revelación y la revelación viene solamente en una frase y no en una palabra completa o en una oración completa, sino únicamente como en una frase. Por ejemplo, me pasó una experiencia que decía, dijo dos frases, vientre, y después dijo dolor profundo y vientre. Entonces, esa fue mi primera experiencia en el don de lengua y la parte que tiene que ver con interpretación. Entonces me gustaría que me explicara en esa parte. Lo segundo, espérame un segundo. Quiero que sepas que son dos cosas distintas, ¿ok? No me las cruces. Una cosa es, ¿dijiste en lengua eso o interpretaste eso? Bueno, cuando estábamos nosotros en un ayuno, una hermana lo dijo en lengua. Bueno, prácticamente el Señor me permitió escucharlo claro y a los minutos, pues, esa fue mi primera experiencia porque yo no había desarrollado, no entendía, no conocía que tenía ese don de interpretación de lengua. Entonces, pero ese día yo recuerdo que esas 2 palabras, en cuanto la hermana empezó a hablar en lengua, esas fueron las 2 frases que yo escuché. Prácticamente. Correcto, entonces estamos hablando del don de interpretación de lengua. Eso es, ¿verdad? Sí, así es. Muy bien, entonces, porque no lo mezclemos. Mira, cuando es interpretación no tienes que hablar de la lengua porque ya sabemos que es interpretación de lengua. ¿Ok? Para que no nos mezclemos. Una cosa es, un don es el don de diversos géneros de lengua y el otro don se llama interpretación. Entonces, lo que tú hiciste, don de interpretación de lengua. Ahora, ¿cuándo tú
tú puedas interpretar, cuando nosotros empezamos a usar nuestros dones, tal vez no es que solamente la hermana dijo eso, eso fue lo que tú escuchaste. ¿Me explico? Ese es un don, déjame decirte que es muy escaso en nuestro tiempo. En las congregaciones es muy escaso la interpretación de lengua. Entonces lo que tienes que hacer es continuar trabajando en ello para que lo continúes desarrollando. Acuérdate lo que leímos en primera, los Corintios 12:7, dice que a cada uno nos es dado el don según que la manifestación del Espíritu Santo para provecho, o sea que tú vas a recibir cuando lo estés usando y cuando sea para provecho, ¿verdad? Muy bien. Exacto. Sí, porque la razón fue igual, después hace poco estuvimos nosotros tenemos una plataforma de intercesión de un ministerio y uno de los muchachos estaba orando en lengua, pero el detalle con la primera hermana, todo estaba en orden, ¿verdad? Él estaba en orden porque el Espíritu Santo es de orden. Entonces ella estaba muy cerca de mí y yo escuché clarito lo que ella estaba diciendo en esa parte. Bueno, esa es la primera vez. La segunda vez, uno de los hermanos, inclusive el hermano está aquí en la sesión, él estaba orando en lengua, ¿verdad? Él estaba orando en lengua y él estaba orando normal en español, en la plataforma, pero de repente él suelta la palabra, él la oró, siguió orando, habló en lengua y él cuando habló en lengua, él dijo que entre el grupo que estábamos, que habíamos como 24 personas, dijo que había una niña que estaba enferma y que había sanidad para ella. Entonces, esa frase sí fue completa, ¿verdad? Esa frase fue muy completa y la logré escuchar completa también, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque a él le tocó responder el turno de orar. Entonces, esa es la parte pues que necesitaba que me explicara. Pero yo quiero que me hagas la pregunta, porque ahí solo me contaste lo que pasó, no me has hecho la pregunta. Sí, la pregunta era que por qué razón el Espíritu dice solamente partes, al principio eran partes nada más, a pesar de que le estaba Pero no es el escuchando. Espíritu, mi amado, ya te contesté. No es el Espíritu, somos nosotros que no hemos desarrollado el don y solo escuchamos ciertas cosas. Es como cuando aprendes a hablar inglés. Te conoces 4 o 5 palabras y escuchas la palabra y lo entendí, no entendí el resto de lo que dijo. ¿Verdad? Es como que vamos desarrollando, ¿ok? So, ten paciencia, continúa ejerciéndolo cuando estás en esos eventos, mantente, te voy a dar un consejo, mantén la paz, la serenidad, porque te voy a mira, el Espíritu Santo, como dice en la Escritura, no está en el estruendo, no está en la fuerte viento, sino que está apacible. Y a muchas veces a nosotros lo que nos cuesta es tener paz, entrar en el reposo del Señor, muchas veces nos cuesta. Entonces, mi consejo es, trata de estar en el reposo del Señor, no te agites mucho, porque los dones funcionan mejor cuando nosotros estamos en esa comunión con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos habla de una manera sensible, ¿verdad? Muchas veces nosotros no podemos escuchar lo que nos dice el Espíritu Santo porque la carne está gritando más fuerte. Está gritando, ya quiero carne, quiero una hamburguesa, ya me cansé, estoy cansado, ya me quiero ir para la casa. Y eso no te deja escuchar la palabra del Espíritu Santo. Por eso es que ayunamos poder callar o subyugar el alma y el cuerpo, porque muchas veces ellos gritan más. Es que ando enojado, es que tengo sueño, es que ando triste, y ahí estamos. Y el espíritu necesita de que haya una paz en tu vida. Yo te recomiendo, mi amado, que cuando puedas y entres en esos momentos, trata de tener una paz en tu alma, en tu corazón. Amén. La segunda pregunta, apóstol, era referente a los bautismos. Por ejemplo, había una persona que decía que el bautismo del Espíritu Santo se daba en medio de la bulla. Entonces llegamos a un punto de confrontación, no en confrontación de discusión, sino de planteamiento. Entonces decía pues que si no había aquello de alabanzas de fuego en ese sentido, entonces la persona no iba a ser llena. Entonces, pero mi postura es, de acuerdo al libro de los Hechos de los Apóstoles,
En el capítulo 2, los discípulos y los apóstoles estaban orando, dice la escritura, ¿verdad? Y dice que estaban sentados. Entonces, es verdad eso de que si no hay bullaranga, no hay manifestación del Espíritu Santo, bueno, yo voy con la escritura, porque la escritura es la verdad, es el fundamento, pero me gustaría escuchar esa parte, porque ya van dos personas que me lo van diciendo, ¿verdad? Y ellos contrarrestan de que empieza el bautismo buscándolo en oración. Ok, Así mi amado, yo te voy a decir una cosa. Mira, tenemos que tener mucho cuidado, especialmente con esas alabanzas de fuego, porque en muchos lugares ponen mucho fuego, pero eso es, ellos confunden la emoción con la unción. Y no debe de ser así, mi amado. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros casi no utilizamos mucho las alabanzas de fuego, primero porque muchas de ellas no, lo que hacen es que te traen la emoción. Pero no, mi amado, el Espíritu Santo actúa, como te dije yo, en la apacible, en el soplo apacible. Y como tú dices, tienes mucha razón. La Escritura dice que los apóstoles estaban imponiendo las manos y orando, ¿verdad? Y como te acabo de decir, el Espíritu Santo actúa en esa suavidad, con el amor, con el cariño, con la suavidad. Él no viene en ese fuego. No, mi amado, mira, yo te quiero decir, y no voy a decir que hay algún momento en que se pueda utilizar tal vez una alabanza de alegría, una alabanza de júbilo, pero no es para la adoración. Porque mira, hay mucha gente que está cantando ahí, dice, machácale la cabeza al diablo, machácale la cabeza al diablo. Y te voy a decir, la escritura dice que quien le va a machacar la cabeza al diablo es nuestro Señor Jesús. Nosotros nada tenemos que andarle machacándole la cabeza al diablo, mi amado, ¿verdad? Nosotros hemos venido para hacer lo que Él nos mandó. Y lo que yo te recomiendo que hagas adoración. Ahora, ¿qué es adoración? Adoración es decirle al Padre quién es Él, la grandeza de Él. Pero amén, amén. Yo le voy a decir al Padre esa música que dice tiquiri, 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 tiquiri. Yo no le hallo, yo siento que hay mucha gente que ha querido copiar del mundo. Lo que ellos no saben es que la música del mundo fue la distorsión del diablo para poder sacarnos de la adoración. Entonces tenemos que tener mucho cuidado lo que nosotros hacemos. Así que yo te voy a decir, para que nosotros, por ejemplo, en la congregación donde nosotros estamos, la mayor parte de ocasiones cuando nosotros vamos a los bautismos en agua, ahí mismo, después de que termine el bautismo, ahí mismo, en la tranquilidad del agua, sin salirnos, ahí todos estamos orando por los nuevos que se han bautizado y ahí mismo reciben el bautismo del Espíritu Santo. Y la mayor parte de las personas que trabajan, los ministros, hemos aprendido a orar en tranquilidad para que la dirección divina del Espíritu Santo esté sobre nosotros y podamos escuchar con claridad. Con la bullaranga, mi amado, de una charanga, ¿cómo vas a poder escuchar lo que el Espíritu te está diciendo? Pero mucha gente se acostumbra porque cuando amén. Emoción, bueno, pues vamos a llenarla de emoción. Y eso es lo que hacen, mi amado. Pero yo no voy a hablar en mal de nadie, así que no voy a decir eso. Simplemente lo que te voy a decir que nosotros no utilizamos lo que es fuego. Utilizamos las alabanzas. Amén. Y ¿cómo te decía? Alabanzas de júbilo, pero no usamos el fuego. Dígame. Y la última pregunta, hace un tiempo estuvimos en un retiro y fue un retiro poderoso, ¿para qué? Muy poderoso, porque hubo la manifestación del Espíritu Santo en toda la plenitud, pero en un momento a mí me correspondía estar de líder. Entonces ahí andaba un muchacho que tiene una enfermedad crónica y sinceramente no tenía el interés al inicio de orar por él, pero cuando hubo un momento de aquel momento cuando se siente una presencia poderosa, una gloria potente, me acuerdo que me acerqué a él y empecé a orar por él, por sanidad. Y entonces en ese momento sentí, y el Señor me lo dijo así, que lo que él estaba pasando era una situación no personal, era una situación familiar, en el sentido de que la familia debía estar unida.
pero también entendí que esa prueba que estaba pasando él, no le llamo prueba, pues la situación de enfermedad que estaba pasando él, al final no era para quedarse aquí en la tierra, era para que fuera glorificado Cristo en el cielo, porque, bueno, ese muchacho aceptó a Cristo. A ver, mi amado, quiero pedirte, por favor, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿puede el Espíritu Santo, en este sentido, decirle a uno, esta persona que está pasando esta enfermedad, se va a ir conmigo? O sea, que le diga que la persona se va a morir. ¿Puede hacer eso? ¿Se puede? Claro, sí, el Espíritu Santo te puede decir, pero mi amado, yo te voy a decir que ahí el tema es más importante, si es la palabra que debes decir o no. Sí. O sea, yo quiero que entiendas, sí, porque quiero que entiendas que te lo puede decir, te lo puede decir. A mí me lo ha dicho veces y el chiste de que te lo diga es para que tú sepas qué debes hacer. Pero quiero que lo entiendas, porque de que te lo puede decir, sí te lo puede decir. El Señor, él es, ¿cómo puede decir? Es soberano y él muchas veces nos comunica. Dice la Escritura que nosotros somos los administradores de los secretos de Dios. Entonces, ese es uno de los secretos de Dios. Pero eso lo vamos a aprender más adelante en lo profético, mi amado, porque realmente eso, ahí estamos entrando en lo que es cuando Dios nos habla y es muy importante que eso lo vamos a ver más adelante, pero quiero pedirles un favor en general, mis amados. No le dé tanto vuelta a la pregunta porque mira, hay muchas personas que quieren preguntar y no quisiera que nos quedáramos aquí hasta las 12 de la noche. Así que vaya directo a su pregunta, mi amado. Gracias. Te agradezco, Raulito. Que el Señor te bendiga. Vamos a ver otra pregunta, por favor. Amén. Buenas noches, pastor. Buenas noches, apóstol. Buenas noches. Disculpe, hermano. Soy Zulma desde Corrientes. Yo quería preguntar sobre alguna situación que me pasó estando en reuniones, que fueron situaciones como, por ejemplo, sentirme descompuesta en un momento donde se estaba orando fuertemente, donde había mucha guerra espiritual y todo esto. Y luego que sucedió que hubo personas que se han manifestado, que han tenido diferentes situaciones espirituales, me había pasado esa situación. Bueno, yo quería preguntar si por ahí puede guiarme en eso, si es normal o es la situación ambiental de ese lugar, de personas con muchas situaciones espirituales que me provocan esa sensación. No es la primera vez. Y me olvidé la segunda pregunta. Bueno, le voy a contestar la primera mientras se acuerda de la otra, ¿ok? Bien, sí, mi amada, cuando nosotros estamos muy sensibles en el espíritu, muchas veces puede pasar que podemos percibir y vernos afectados por las situaciones de otros. A mí me pasa cuando me invitan a ministrar en un retiro, ¿verdad? Y a veces ministrar 60, 70 personas. Y claro, cuando yo estoy a medias, al final puedo percibir, a veces en vida puedo sentir y a personas, pero puedo percibir que hay cosas que me están afectando. Entonces, quiero que entienda que sí es normal, pero esto va a suceder también cuando el ambiente está mal. Entonces, cuando el ambiente está mal, ahí es cuando también podemos percibirlo en el espíritu. Amén. Sí, esto me ha pasado, entonces yo hablando con mi esposo a veces no podía discernir qué era esa situación, ya me venía pasando, como también a veces ministrar personas y terminar descompuestos con arcadas y esas cosas. Entonces, quería saber eso. Y otra cosa era con el tema de, como hablaba hace un minuto, de interpretación de lengua. Hace muy poquito tiempo me ha pasado de estar justamente en esa sensación de tranquilidad. Un hermano hablaba en lengua y pude realmente interpretar, porque fue una lengua no de la que hablaba normalmente, sino que hubo otras formas de hablar.
en la que pude percibir que tenía un mensaje o pude entender yo, mientras él seguía hablando en lengua, que estaba diciendo algo específico. Así que justamente era confirmar nada más que por ahí es algo nuevo que me está pasando, pero también en el momento que me pasó fue justamente en esa tranquilidad, cuando uno entra en una tranquilidad de comunión con el Señor. Así que nada más, pastor. Gracias. Gracias, mi amada, que el Señor... Solo te voy a dar una recomendación y en general para que todos la pongan mucha atención. Cuando ministramos, por favor, entreguen. En cuanto terminamos, entreguen. O algunas veces nos toca que entregar antes. O sea, entréguele al Señor porque muchas veces nos contaminamos cuando estamos imponiendo manos. A veces hay una fuerte presencia con problemas que tiene la gente. Por eso la Escritura dice que no te apresures a poner la mano. Muy importante que entendamos eso, ¿verdad? Y debemos que tener mucho cuidado, pero entregar. Cuando tú estás ministrando, tienes que entregar constantemente. Tienes que entregar en cuanto terminas para poderle entregar todo al Señor. Muy bien. Siguiente pregunta. Papá, buenas noches. De verdad que me gustaría hacer un pequeño aporte habiendo escuchado todo lo que hemos compartido, ¿verdad? Para mis hermanos, y me gustaría que usted, por favor, me corrigiera si en algo estoy equivocada. Cuando hablamos de dones del Espíritu, muchas veces caemos sin quererlo en misticismo. Debemos tener mucho cuidado con eso, porque ciertamente hay una línea muy difusa entre el misticismo y el ocultismo. Por eso debemos tener un corazón rendido y humillado al Padre, buscando la presencia de Dios, sabiendo que primero los dones son eso, un regalo dado por nuestro Dios Todopoderoso en sus tres manifestaciones como Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y debemos entender que nosotros no podemos pretender que hay algo más allá de lo que dicen las Escrituras. Porque como hice en mi primera intervención, cuando hablan de ese don de gemir en el espíritu, muchas veces las personas, quizás tratando de explicar lo que están sintiendo, caemos en esta trampa tan sutil del enemigo, porque nosotros tenemos que saber y entender de que cuando estamos tratando en el mundo espiritual, igualmente las tinieblas están en ese ámbito espiritual. Yo recomiendo y siempre le recomiendo a las personas que el Señor ha puesto bajo mi cuidado, que le pidan al Padre discernimiento y por sobre todas las cosas un corazón humilde y enseñable, porque Dios nos habla al corazón y cuando nosotros somos verdaderamente humildes podemos discernir esa línea tan difusa que hay entre la vida espiritual en el Señor y el misticismo que nos puede llevar al ocultismo. Gracias, papá. Gracias, mi niña. Y es así, mis amados, la línea que divide el misticismo, ahí es donde no queremos entrar, porque del otro lado está el ocultismo, ¿verdad? Solo te voy a corregir algo, mi niña. Los dones no lo dan las tres personas, lo da el Espíritu Santo, lo repetí varias veces. Quiero que se lo aprenda. Los dones son del Espíritu Santo y leímos que Él los da a voluntad. Son del Espíritu Santo, ¿verdad? Gracias, mis Tiene razón, papá. Gracias. Hay muchas personas que están con muchas ganas de preguntar, pero pues el tiempo se nos acabó, así que vamos a continuar la próxima semana a la mismo día y a la misma hora, ¿verdad? Para que podamos continuar. Y bueno, quiero darles gracias a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Gracias por dedicarles un tiempito para que podamos seguir aprendiendo. Les agradezco mucho, mis amados, que el Señor me los bendiga, me los guarde, me los cuide. Quiero que entendamos que estas enseñanzas son para ayudarnos en el ministerio. Yo sé que hay algunas preguntas, mis amados, que quedaron ahí todavía en expectativa, pero cuando tengamos un tiempo, cuando tengas un tiempo conmigo, podemos hablar un poco más en profundidad, ¿verdad? Para que podamos tener entendimiento acerca de lo que estamos haciendo
Y si hay algunas cosas que no has entendido bien, bueno, le vamos a dedicar un tiempo. Pero en general, la idea de esta día era poder compartir con ustedes algunas de las enseñanzas que estamos teniendo gracias a que al Espíritu Santo que nos ha traído revelación, gracias a la bondad inmerecida de nuestro Dios. Y pues este día quiero bendecir tu vida. Espero que este día haya sido de gran bendición esta enseñanza y que les haya podido permitir estar aquí con nosotros. Gracias, mis amados. Vamos a despedirnos, al igual que lo hacemos siempre. Danos tu nombre, de dónde nos estás llamando para que los demás podamos saber desde dónde nos estás comunicando. Gracias. Ramiro Cruz, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Bendiciones. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Amén. Bendiciones. Bendiciones, mi amado. Bendiciones. Bendiciones a todos. Buenas noches. Danelia de Miami, Florida. Bendiciones. Danelia, gracias, mi amada. Saluditos hasta Florida. Buenas noches, papá. Catherine Gómez de acá de Colombia. Bendiciones a todos. Bendiciones, mi amada. Saluditos hasta Colombia. Bendiciones, hermanos. Siga, señorita. Sí, bendiciones. Soy Martina, pues de acá de California, San José, California. Bendiciones. Gracias, apóstol. Bendiciones, mi amada. Bendiciones. Que el Señor me los bendiga. Bendiciones. Rosa Morales de la Ciudad de México. Bendiciones, profeta Rosita, hasta la Ciudad de México. Bendiciones. Bendiciones, buenas noches. Saludos desde Nicaragua, que tengan una bendecida noche y un sueño reparador. Buenas noches. Gracias, mi amada profeta, que el Señor me la bendiga. Amén. Buenas noches. Brenda Cruz de Guatemala, bendiciones. Brenda, saluditos hasta Guatemala. Y aquí una hermanita dice que nos está saludando desde Argentina, desde la otra plataforma. Bendiciones, mis amadas, bendiciones, que el Señor me las bendiga. Muy bien, ¿quién más está por ahí? Bendiciones, hermanos. Aquí desde Lima, Perú, Cristian Ortecho. Un fuerte abrazo para todos. Bendiciones, bendiciones, que el Señor me los bendiga. Buenas noches, mis amados. Bendiciones de Panamá. Bendiciones, mis amados, hasta Panamá, que el Señor me los bendiga. Buenas noches, mis amados, que Dios les bendiga. Desde Nicaragua, la profeta Nadiesca, el Ministerio Conquistador del Reino. Bendiciones. Bendiciones, mi amada profeta, que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. No he escuchado al apóstol. Amén. No ha saludado ahora. Ajá. Bueno, a ver quién más está por ahí. Bendiciones. Padre. Ajá, Bendiciones, bendiciones, hermano, desde Venezuela, Valle de la Pascua. Buenas noches, bendiciones. Bendiciones, mis Bravo. amados. Bendiciones desde hasta Venezuela. Que el Señor me los bendiga. Hermano Walter también desde Nicaragua. Gracias. Amén, amén. Buenas noches, bendiciones a todos. Soy Carla Rodríguez de Managua, Nicaragua, del Ministerio Conquistadores del Reino. Buenas noches, papito. Mi hijita muy amada, que el Señor te bendiga, Estoy Carlita, llegando. mi amada profeta del Señor. Señor te bendiga. Buenas noches a todos, soy Marja Mayorga y pertenezco a Conquistadores del Reino de aquí de Nicaragua. Buenas noches, papito, bendiciones. Buenas noches, mi amada, que el Señor me la bendiga. Amén. Buenas noches, profeta Angie de Nicaragua, Ministerio Conquistadores del Reino. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y a ti, papito, muchas bendiciones en el nombre de Jesús. Gracias, mi amada profeta, que el Señor te bendiga grandemente. Qué gran bendición. Amén, papito. Bendiciones, mi amado. Muy bien, ¿quién más está por ahí? Buenas noches, Nelda Castillo, de acá de Arauca, Colombia. De Arauca, Colombia, que el Señor me los bendiga grandemente. Amén. ¿Quién más está por ahí? Buenas noches, apóstol desde México, Argelia Méndez. Saludos, apóstol. Dios le bendiga. Bendiciones, que el Señor te bendiga, mi amada.
Buenas noches, desde Carlos Paz, Córdoba, Argentina. Un beso grande. Muchas gracias por todo lo que nos enseña todas las noches. Nos vemos. Que el Señor me lo bendiga, mi amada. Que el Señor me la bendiga. Bendiciones, mis hermanos. La hermana Beatriz desde Arequipa, Perú. Hasta Arequipa, Perú. Bendiciones. Bendiciones, apóstol. Que Dios lo bendiga muchísimo. Gracias, mi amada. Bendiciones. ¿Quién más? Terminamos. Rápido, ustedes terminaron. Qué barbaridad. Yo creo que ya se fueron a dormir. Bueno, mis amados, qué gusto me da. ¡Ay, ay! Bendiciones, mi amada. Se me estaba quedando. Roxana de Argentina. Bendiciones, mi amada. Bendiciones. Dios lo bendiga. Bendiciones. Bendiciones, apóstol, desde Saltillo, Coahuila, México. Mari González, saludos a todos. Gracias, mis amados. Qué gusto tenerlos por aquí. La verdad que es una gran bendición tener esta gran familia y déjenme decirle que para mí es un verdadero privilegio estar aquí con ustedes. Son ustedes una gran bendición para mí. Que el Señor me los bendiga, me los guarde, me los cuide, me los siga prosperando grandemente. Los cubro con la preciosa sangre del Cordero para que ningún arma forjada del enemigo contra ti prosperará. En el nombre poderoso de Jesús.